Día Fernando Marengo, economista jefe de Black Toro. Fernando, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, José. ¿Cómo estás? Muchas gracias por Bien, llamar. Saludos a bien, todos. gracias. Bueno, hoy estaba en el inicio yo comentando una serie de apreciaciones que se publicaron el fin de semana, entre ellas de econometristas, que dicen que, bueno, que efectivamente los próximos datos van a dar un descenso de la situación de pobreza e indigencia en la República Argentina. La semana pasada, hasta creo que los más enconados opositores al gobierno reconocían que había sido una excelente semana para el gobierno, que en definitiva es una excelente semana para los argentinos. Quería escuchar tu lectura de lo que está ocurriendo, obviamente con el tema del blanqueo en el centro de la escena, ¿no? A ver, eh, el programa económico tiene dos estadios, todo programa económico, uno primero de estabilización y la segunda parte de crecimiento. Obviamente primero hay que estabilizar, si no es imposible pensar en crecer, y solo la estabilización no es suficiente, después hay que ver cómo se crece. Creo que el programa en el estadio de estabilización está funcionando de acuerdo, por lo menos a lo que nosotros pensábamos. Y este programa de estabilización yo creo que tiene dos partes. La primera fue lo que se llama secar la plaza de pesos. Digamos, Ujú. la inflación ocurre cuando hay pesos de más en la economía y cómo se retiraron esos pesos, parte vía devaluación e inflación, parte con el BOPREAL que se colocó a principio de año, que para comprarlo había que comprarlo con dólares, parte con superávit fiscal, el gobierno saca pesos por recaudación más de lo que gasta, y después parte vía sobrecolocación de deuda. El gobierno sobrecoloca deuda más de la que vence, entonces también saca plata de la economía. Ahora, cuando arrancó el programa, empezó con un ajuste de precios relativos muy fuerte, que fue el salto cambiario, la suba del impuesto país, la suba de los combustibles, la suba de prepaga, de luz, de agua, de gas, todo muy fuerte, y eso generó un salto inflacionario, y como la inflación es una medición de qué le pasa a mis ingresos respecto de la inflación, perdón, la pobreza es qué le pasa a mi capacidad de consumo, o sea, mi ingreso respecto de inflación. Cuando yo tengo un salto inflacionario, cae mi poder de compra y sube la pobreza. Ahora, en la medida que el programa empieza a funcionar y te cae, se desacelera la inflación, y en los últimos meses vemos que los salarios crecen más que la inflación, que las jubilaciones crecen más que la inflación, que la AUH crece más que la inflación, bueno, eso lo que hace es que empiece a bajar la pobreza en el margen. Es una pobreza, yo diría, no estructural, sino Ujú. digamos, la pobreza saltó no por un tema estructural, sino por un salto de precio, como cada vez que en Argentina se mueve el tipo de cambio y salta la inflación, y después cuando empezás a controlar la inflación, rápidamente cae esa pobreza no estructural. El drama argentino es el 35-40% de pobreza estructural, ¿no? Que una Ujú. vez que baje la inflación, seguimos teniendo 40% de la población en situación de pobreza. Sí, claro, evidentemente. Hay un tema ahí que no ha hecho otra cosa que agudizarse en estos años y en definitiva también está vinculado con muchas cosas que tienen que ver, por ejemplo, con lo que ha sido, yo diría, la caída de la calidad educativa para los sectores más desfavorecidos por todas las situaciones que se han dado en estos años, ¿no? Tema de paros, tema, bueno, hasta cuestiones ideológicas en algunas provincias y demás porque evidentemente si no se generan los esquemas y los recursos, eso es como una situación cristalizada en definitiva, ¿no? A ver, completamente la pobreza, de nuevo, hay mucha discusión al respecto, se mide como el ingreso respecto al costo de una canasta básica, Ujú. ¿sí? Pero yo también creo que la pobreza es mucho más amplia que eso. La Ujú. pobreza es la calidad de la infraestructura, si tengo agua corriente, tengo cloaca, tengo baños, si tengo educación, la posibilidad de salir de esa pobreza, claramente relacionado con la educación. Sí, es claramente un tema multidisciplinario donde creo que se la mide de esta forma, no en Argentina, sino en Ujú. general, por un tema de la facilidad del cálculo, pero Ujú. de nuevo, creo que comparto que la pobreza es algo mucho más Ujú. estructural y en realidad salir de la pobreza demanda mucho tiempo en algún momento, hace como 5 años yo he hecho un cálculo, te llevaba casi 20 años de crecer al 4,5% todos los años. Ujú. Ahora,
crecer al 20, primero, crecer 20 años al 4,5% todos los años, eso que te permitiría duplicar el ingreso por habitante, ¿sí? O sea que si logramos 20 años crecer al 4,5, dentro de 20 años, todo en promedio, tendríamos un ingreso que sería el doble que hoy. Lo primero es algo que no logró Argentina en su historia. Entonces, lo primero, un desafío histórico. Lo segundo, para crecer 20 años seguidos, piensen ustedes en sus negocios. Yo el año que viene puedo crecer 4,5 respecto a este año en base a capacidad ociosa. Y el otro quizás de nuevo. Pero el tercer año tengo que empezar a invertir. Porque ya el tercer año que la demanda crece al 4,5%, necesito una planta más grande, un negocio más grande, más vendedores, más camiones, más stock. Entonces necesito invertir. Ahora, para invertir necesito crédito. El crédito demanda ahorro y el ahorro demanda una moneda. Entonces, digamos, si uno dice, bueno, si queremos pensar en reducir la pobreza y el desafío histórico de Argentina de lograr un proceso de crecimiento, como lo hicieron muchos países en el mundo, ¿no? Lo hizo China, lo hizo el sudeste asiático, lo hizo Chile, lo está haciendo Perú, lo hace Colombia, lo hace gran parte del mundo, lo logra, nosotros no lo logramos. ¿Qué se demanda? Bueno, claramente creo que se demanda una moneda y la moneda demanda la lucha contra la inflación. Bueno, entonces es el programa de estabilización, después viene el desafío del crecimiento, donde el desafío del crecimiento trae un montón de cosas aparejadas, ¿no? Porque yo hace algún tiempo empecé a hablar en Argentina y yo no sé si los argentinos estamos dispuestos a vivir sin inflación. ¿Y por qué no sé si los argentinos estamos dispuestos a vivir sin inflación? Porque siempre hablamos que la inflación lo beneficia al gobierno porque mejora la recaudación y licúa sus gastos. Pero al sector privado le pasa lo mismo. Si yo tengo un almacén y todos los días subo los precios y a los proveedores le pateo el pago 2 o 3 semanas, le estoy licuando la deuda al proveedor. Y si yo todos los días subo los precios, pero ajusto los salarios cada 3 meses, estoy licuando los salarios. Y si yo voy a pedir un crédito a un banco a una tasa y después la inflación es más alta que la tasa de interés, estoy licuando el crédito. Entonces, digamos, el desafío, yo creo, de pasar de la estabilización al crecimiento es justamente toda la parte de la economía que se benefició de la inflación, porque se financia con la inflación. En la medida que la inflación se va desacelerando, desaparece ese financiamiento y solamente sobreviven los productivos. Entonces yo digo, vivir sin inflación, y demanda levantarse todos los días a las 6 de la mañana, salir a trotar un rato, después al gimnasio, hacer pesa, cuidarse la alimentación. Bueno, vamos a ver si estamos dispuestos, ¿no? Bueno, es un tema de construcción de arriba hacia abajo, ¿no? Una disciplina que tienen que mostrar fundamentalmente aquellos que construyen poder al resto de la sociedad. Ahora, yo de cualquier manera diría, el argentino de a pie no solo es muy resiliente, es muy trabajador. La gente en general y en común no tiene ese tipo de problema, me parece a mí. A ver, que el argentino trabajador no tengo ninguna duda, porque además de trabajar, tiene el desafío de vivir en un país hipervolátil, con lo cual tiene doble trabajo, el trabajo de generar ingreso y después proteger el ingreso, eso yo no tengo ninguna duda. Ahora, yo lo que digo es, cuando uno piensa, y en cualquier sector, yo puedo decir, hace un año iba a pedir un crédito a un banco, y cuando iba a pedir un crédito a un banco lo pedí a una tasa de interés, que después la inflación lo superó ampliamente. Entonces yo el año pasado compré una maquinaria y este año cuando vence el crédito devuelvo muchísimo menos de lo que costó la máquina. Entonces, y de nuevo, no es una cultura o que sea alguien que está buscando ese beneficio, sino que la economía funciona de esa forma. Entonces, ¿qué permite la inflación? La inflación permite esconder ineficiencia. Y no es que yo sea ineficiente, entonces digo, ojalá haya inflación, sino que el sistema, como vivimos con inflación hace muchas décadas, Claro. me permite desarrollar un negocio y un negocio rentable, ¿gracias a qué? Gracias a los manejos financieros. Ahora, cuando va desapareciendo la inflación, ¿qué empieza a ocurrir? Uno muchas veces dice, en Argentina todos los negocios son financieros, porque yo puedo ser un gran empresario, un gran productor, un gran creativo, pero si no sé manejar mis finanzas en Argentina, muy probablemente tenga problemas.
Ahora, cuando desaparece la inflación, todo el negocio financiero desaparece y lo que queda es el negocio real. Y en el negocio real, los que sobreviven son los productivos, los que pueden competir, y de nuevo, que está buena la pregunta, que quede claro, no estoy diciendo que hay gente que hace usufructo de esto o genera un negocio en base a eso, sino que como consecuencia de la inflación y que los negocios son financieros, ¿a quién le va bien? Al que sabe hacer buenos manejos financieros, ¿no? Sí, bueno, eso ha ocurrido y en realidad a veces en un nivel medio bajo es simplemente instinto de sobrevivencia, ¿no? ¿Dónde encuentro una En todos, oportunidad en el para... medio alto también, ¿eh? En Sí, todos, claro, completamente. claro, claro, claro. Bien, te pregunto finalmente cómo estás viendo el flujo de lo que ocurre con el tema de lo que es el blanqueo, porque bueno, cuando empezó yo vi comentarios de todos tipos, algunos inclusive como muy reputados diciendo que iba a ser un fracaso por la forma que estaba estructurado, que era confuso. Bueno, parece ser que en el medio de la confusión hubo mucha gente que entendió y lo está llevando adelante, ¿no? A ver, primero, creo que más allá de la confusión que podría haber habido, el blanqueo, un blanqueo barato, digamos, abajo de $100.000 costo cero, arriba de 100.000, 5%, es un blanqueo barato. Lo segundo, la economía argentina tiene tendencia al ennegrecimiento de los flujos, entonces el blanqueo permite por lo menos blanquear lo que pasó del último blanqueo hasta ahora. Lo tercero, desde el punto de vista estructural del país, todo lo que sea arriba de $100.000 y pague el 5%, le va a generar al Estado Nacional un incremento de recaudación, pero es importante marcar que ese incremento de recaudación es por única vez, entonces no lo podés gastar en gasto corriente, uno no puede dar incremento de sueldo o jubilaciones contra el blanqueo, porque el blanqueo lo recaudo una sola vez y al mes siguiente no recaudo, entonces eventualmente el dinero extra de blanqueo podría ir a financiar algo que sea por única vez, una obra pública, un gasto de capital, algo por el estilo. Y la gran incógnita, que sería lo más importante, es cuánto de lo del blanqueo se va a terminar va a terminar volcándose a la economía real. Y ahí la verdad que todavía no sabemos, nadie sabe, yo soy bastante escéptico al respecto, que es, bueno, cuánto de la gente que blanquea deja la plata dentro del sistema financiero para que se convierta en crédito, cuánto de lo que blanquea va, no sé, a comprar inmuebles que estén en un estadio X de desarrollo, entonces te ayuda a la construcción, cuánto del blanqueo va a un fideicomiso que invierta en energía, cuánto se termina volcando a la economía real. Que en definitiva la pregunta es cuánto de lo blanqueado está dispuesto a quedar inmovilizado dentro de la economía argentina. La verdad que yo tengo una visión escéptica, dado que el último blanqueo, el que se inmovilizó en Argentina, le fue muy mal, pero veremos qué ocurre cuando más fondos queden circulando dentro de la economía, eso ayudará a una recuperación de actividad económica más Robusta, genuina, más rápido y más claro, profunda, ¿no? claro, Sí. claro. Bueno, genial. Gracias por compartir tu tiempo y tu conocimiento con nosotros, Fernando. Muy amable, ¿eh? No, Buena por favor, charla. un saludo para todos. Muchas gracias Muy por bien. llamar. Fernando Marengo, economista jefe del Black Toro, uno de los primeros que comenzó a hacer observaciones, digamos, planteando